Bienvenidos. Esta es una presentación elaborada por anestesiólogos mexicanos en Internet AC. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que la verdad es de suma importancia para nuestra práctica diaria, el bloqueo neuromuscular residual postoperatorio. Para que vean la relevancia de este tema, qué mejor que empezar con un caso clínico. Imaginen esto. Tenemos a un hombre de 72 años, con un estado físico 2, según la clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiología, que está programado para una colecistectomía laparoscópica electiva. Bueno, la cirugía y la anestesia, miren, transcurren sin ningún problema. Se utiliza rocuronio como bloqueador neuromuscular y al final del procedimiento se revierte con neostigmina. Todo, digamos, siguiendo un protocolo estándar. Hasta aquí todo parece de lo más rutinario, ¿verdad? Pero aquí es donde la cosa se complica. Al llegar a la unidad de cuidados posanestésicos, el paciente de repente presenta desaturación de oxígeno, una clara dificultad para respirar y una aparente debilidad muscular generalizada, tanto que requiere soporte ventilatorio. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es inevitable y, por supuesto, crucial para la seguridad de nuestros pacientes. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que se nos escapó en un procedimiento que parecía tan normal? Pues miren, la respuesta más probable la encontramos en un fenómeno que conocemos muy bien, el bloqueo neuromuscular residual. Esto ocurre simplemente cuando la fuerza muscular del paciente no se ha recuperado por completo antes de la extubación. Y en términos objetivos, una relación de 34 inferior a 0.9 nos está diciendo que ese paciente todavía no tiene la capacidad neuromuscular suficiente para proteger su vía aérea y respirar eficazmente por sí mismo. Y para que se den una idea de qué tan grande es este problema, fíjense en este número, 43%. Es altísimo. Un estudio prospectivo en pacientes de cuidados intensivos encontró que esa es la incidencia de bloqueo neuromuscular residual. Esto nos dice que no es un evento raro, es una complicación frecuente y muchas veces silenciosa. Ahora, vean esta tabla, porque aquí está la clave de mucho de lo que vamos a hablar. Lo que es realmente interesante es cómo nuestras propias decisiones influyen directamente en el resultado. Como lo demuestra esta revisión sistemática de Raval y colaboradores, la incidencia varía de forma drástica según la estrategia de reversión que elijamos. Fíjense en el rango con recuperación espontánea, puede llegar hasta un 89%, es una barbaridad. E incluso con neostigmina, el riesgo puede ser tan alto como un 62%. Esto subraya sin duda el impacto directo de nuestras decisiones farmacológicas. Y claro, las consecuencias van mucho más allá de una simple debilidad. Se traducen en complicaciones graves que no solo afectan la seguridad del paciente, sino que aumentan el uso de recursos sanitarios. Estamos hablando de eventos respiratorios agudos, hipoxemia, un riesgo mucho mayor de aspiración y de neumonía. Exactamente el cuadro clínico que vimos en nuestro caso inicial. Cada uno de estos puntos es un riesgo tangible. Muy bien, entonces, la gran pregunta es, ¿cómo detectamos este problema de forma fiable? Porque históricamente hemos dependido de los signos clínicos, ¿no? Le pedimos al paciente que levante la cabeza 5 segundos o que apriete nuestra mano. Sin embargo, la evidencia hoy es contundente. Estas pruebas son poco sensibles y para nada fiables para descartar un bloqueo residual que sea clínicamente significativo. El verdadero estándar de oro, lo que nos da un número objetivo para tomar decisiones, es la monitorización cuantitativa. Y si todavía queda alguna duda, miren esta gráfica. Es que ilustra el punto a la perfección. Un estudio de Aragón Benedí y su grupo demostró algo increíble. El simple hecho de usar monitorización neuromuscular cuantitativa reduce la incidencia de bloqueo neuromuscular residual en más de un 25%. Pasamos de un 35.7% de incidencia sin monitorización a solo un 10,2% con ella. La diferencia es abismal y nos demuestra que esta tecnología no es un lujo, sino una herramienta esencial para la seguridad del paciente. Ok, ya vimos el problema, ya vimos cómo medirlo. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Pues la elección del agente reversor es absolutamente fundamental, y estos datos del mismo estudio lo dejan clarísimo. Miren la combinación de rocuronio con su Gamadex, una incidencia de apenas el 5.3%. Y ahora compárenla con cisatracurio y neostigmina, o con la recuperación espontánea. Las cifras se disparan por encima del 30%. Así que sí, el fármaco que elegimos importa, y muchísimo. Pero lo más importante no es solo el número que vemos en el monitor. El punto crucial, como concluyen los autores, es que esta reducción en el bloqueo residual se correlaciona directamente con una reducción de las complicaciones pulmonares postoperatorias. Y al final del día, ese es el resultado clínico que realmente importa. No solo revertir el bloqueo, sino mejorar el desenlace del paciente, evitando neumonías y otras complicaciones respiratorias graves. Ahora, seamos realistas. La neostigmina se sigue utilizando ampliamente. Y un punto muy interesante es que incluso cuando la usamos, podemos optimizar la seguridad, sobre todo en pacientes de edad avanzada.
Un estudio reciente de Wang y colaboradores nos demostró que la elección del anticolinérgico que la acompaña es clave. La combinación con atropina, fíjense, provocó picos de frecuencia cardíaca, de presión arterial e incluso depresión del segmento ST, sugiriendo posible isquemia. En cambio, la combinación con glicopirolato ofreció una estabilidad cardiovascular muy superior. Volvamos entonces a nuestro paciente, al del inicio. Si aplicamos todo lo que acabamos de discutir, su complicación pudo haberse prevenido. Siguiendo estos 4 pasos, que son lógicos y están basados en pura evidencia, el resultado probablemente habría sido muy diferente. Primero, monitorizar. Segundo, medir objetivamente el bloqueo. Tercero, elegir el reversor correcto para esa situación específica. Y cuarto, y no menos importante, confirmar la recuperación completa antes de siquiera pensar en extubar. Entonces, para resumir, ¿cuáles son los puntos clave que nos tenemos que llevar a nuestra práctica diaria? Son claros y directos. Primero, hay que reconocer que el bloqueo neuromuscular residual es un problema común, prevenible y que a menudo no diagnosticamos. Segundo, adoptar la monitorización cuantitativa como nuestro estándar. Tercero, tomar decisiones farmacológicas informadas, reconociendo la superioridad del Sugamadex con rocuronio. Y finalmente, si usamos neostigmina, optimizar la seguridad eligiendo el anticolinérgico adecuado para cada paciente. Y todo esto al final nos deja con una reflexión. Al bloqueo neuromuscular residual se le ha llamado el enemigo silencioso de la recuperación. Con toda la evidencia que tenemos disponible hoy en día, la pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse es: ¿estoy haciendo realmente todo lo posible en mi quirófano para eliminar a este enemigo y garantizar la máxima seguridad a las personas que confían en nosotros? Muchas gracias por su atención. Agradecemos nuevamente a Anestesiólogos Mexicanos en Internet, AC. Hasta la próxima.